En este video vamos a ver la relación que existe entre el Estado y el derecho. Tenemos que donde existen hombres existe la sociedad, y donde existe una sociedad resulta indispensable que exista una organización, fruto de la misma y de decisiones vinculantes. Es decir, el hombre, para vivir en sociedad, necesita que existan normas que lo organicen. Esta misma sociedad va a generar esas normas, consecuencia de decisiones que tomen sus miembros. Así tenemos entonces que el derecho va a surgir de la necesidad de regular la conducta de los individuos en sociedad. Aristóteles definió al hombre como un son político, un animal político, y con ello estaba expresando la concepción griega de la vida, es decir, la manera en que cómo calificaba al ciudadano griego de aquella época. Este ciudadano, para Aristóteles, él concebía la polis como la unidad constitutiva y la dimensión completa de la existencia humana. Es decir, establecía que el hombre únicamente podía desarrollarse de manera completa, llegar a su máxima expresión únicamente a través de la polis. Bueno, una vez entendido esto, vamos a ver entonces cuál es la relación que existe entre el Estado y el derecho. En primer lugar, vamos a tener que existen o han surgido teorías que consideran al Estado como una realidad social, como un complejo de hechos sociológicos ajenos a todo orden jurídico y como un fenómeno de mando. En segundo término, tenemos otras teorías que van a sostener que el Estado tiene dos facetas, dos dimensiones, un aspecto jurídico y otro sociológico, pero no determinan cuál es la conexión que existe entre estas dos facetas. No se van a limitar únicamente a probar la existencia de la una y de la otra, pero no se van a referir a la posible relación que pueda existir entre estas dos dimensiones. En tercer término tenemos la doctrina de Kelsen. Él afirma que existe una identidad entre el Estado y el derecho, considerando que el Estado como el orden jurídico vigente y al Estado como el orden jurídico vigente y que el Estado y el derecho son dos palabras con las que se designa un solo objeto. Considera que hay identidad entre el Estado y el derecho. Kelsen solo va a tomar en cuenta un aspecto del Estado, el aspecto jurídico, y por lo tanto lo va a elevar esto a una categoría absoluta. Finalmente encontramos doctrinas que consideran que en el Estado hay realidades sociológicas y aspectos jurídicos, pero estas teorías se van a diferenciar de las del segundo grupo, en que además de tener en cuenta que el Estado hay una doble calidad, procuran determinar la relación que existe entre ambos aspectos. Vamos a ver la teoría sociológica del Estado. Esta establece que el Estado es una realidad sociológica y encuentra en el Estado un fenómeno de mando. Se van a alejar formalmente de su primera afirmación, pues atribuyen a este fenómeno de mando las siguientes características. Es un mando supremo, según dice Weiss. Es más fuerte que la fuerza de los débiles y más fuerte que los fuertes. Es un mando estable, que está establecido según una regulación objetiva externa, que se va a adecuar también a la realidad de una relación extensa. Este mando tiene la pretensión de ser legítimo. Este mando se propone asegurar una convivencia duradera y ordenada entre los hombres y los grupos. Y siempre se halla en el mando estatal una referencia de los principios de justicia.
se realicen o no, independientemente de ello. El mando estatal siempre tiene referencia de estos principios del derecho. En conclusión, este análisis pues no es completamente correcto, en virtud de que la afirmación de que únicamente existe un aspecto sociológico dentro del Estado se contradice al hacer su exposición sobre las características del fenómeno de mando que se da dentro del Estado, haciendo entonces referencia a las notas características del orden jurídico. Por lo tanto, no se puede afirmar que el Estado sea solo un complejo de hechos sociológicos, ni que no haya ninguna relación entre estos dos hechos, el sociológico y el orden jurídico. Ahora veamos la teoría de identidad entre el Estado y el derecho. Su principal exponente es Hans Kelsen, y él afirma que el Estado no es más que el sistema del orden jurídico vigente. Precisamente lo jurídico es lo que viene a trazar las fronteras de la realidad estatal. Solo a la luz del derecho podemos delimitar al Estado. Es decir, considera que el Estado no puede existir sin el derecho. Y el derecho, a su vez, es emitido por el Estado, por eso los identifica. También dice que un hecho solo puede considerarse como estatal cuando se hace en función del orden jurídico. Y por ello, lo jurídico es lo que va a dar ese tono, esa característica a un hecho que se pueda considerar como un hecho estatal. Entonces, el Estado se reduce a un sistema de normas que se materializan en el derecho positivo. También manifiesta que el objeto que se conoce por medio del método jurídico se encuentra en el mundo del deber ser, mientras que el objeto que conocemos mediante el método sociológico se encuentra en el mundo del ser. Entonces, esto es en virtud de que los hechos sociológicos pertenecen al mundo de la realidad. También va a denominar personalidad jurídica del Estado a una síntesis del conjunto de todas las normas que van a regular la conducta de los hombres que lo integran. Dice que cuando esa síntesis abarca parte del orden jurídico, surge una personalidad jurídica parcial, como la de las asociaciones o las sociedades mercantiles. Pero cuando este orden jurídico abarca la totalidad, entonces surge la personalidad del Estado. Surge para Kelsen el Estado. Surge entonces el Estado. Para Kelsen, este es la personificación metafórica del orden jurídico positivo. También dice que el Estado es el soporte, el creador del derecho. A lo anterior, Kelsen dice que para que exista una norma jurídica es preciso que haya una instancia que la imponga, que la vuelva imperativa, y que esta conexión es una relación lógica que existe dentro de la misma norma. Afirma que el Estado no puede ser concebido sin el derecho, porque el derecho positivo no puede ser pensado aparte del Estado, ya que constituyen una misma cosa. Por lo tanto, él concluye, hablando sobre los elementos del Estado. En primer lugar, el territorio es el lugar donde se aplica la esfera espacial, donde tiene validez el orden jurídico positivo. La población es la esfera personal donde se aplica este orden jurídico positivo. La soberanía es la cualidad de este orden jurídico de ser supremo y total. También dice que los orígenes del Estado no son sino los de la producción del derecho. A partir de que se produce, se origina el Estado. Y finalmente establece que este orden jurídico también puede denominarse voluntad del Estado. Vamos a ver cuáles son los puntos débiles de esta teoría. En primer lugar, el Estado no coincide con el orden jurídico vigente, porque dentro del Estado hay mucho más que el puro derecho. Hay una realidad
que rebasa las fronteras del orden jurídico y sin embargo forma parte del Estado. Un ejemplo de ello lo tenemos en el caso de la opinión pública. Por otra parte tenemos al Estado como la base fundadora y condicionante del sistema normativo, efectivamente, y va a actuar de manera dinámica en el mantenimiento y el desarrollo del derecho en todos sus grados. Entonces, y por otra parte, el derecho no permanece estático, sino que se va adaptando a las realidades sociales para las cuales ha sido creado. En conclusión, en primer lugar, el derecho se materializa a través del Estado y el Estado requiere el derecho para su existencia y funcionamiento. Segundo lugar, el derecho se encuentra en todos los ámbitos de la vida económica, social y cultural, en el dominio de lo público y de lo privado. Entraña el enfrentamiento y la colaboración entre sus individuos y va a generar las condiciones necesarias para su desarrollo, en busca del bien común, contribuyendo así a los fines del Estado. Con esto concluimos este tema.